Déjame saludar, incluir en esta mesa al doctor Isaac de Paz. Doctor, bienvenido a Sin Censura. Muchísimas gracias, Toño. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Buen día, buena tarde por allá. Pues aquí con ni por dónde empezar, sinceramente, con tantas razones para analizar este momento histórico que está culminando y que pues es el inicio también de otro gran momento histórico que esperemos que perdure mucho. Sí, esperemos que continúe la transformación de México así, ¿no? En este ánimo de, pues, dar siempre la prioridad a los que menos tienen, dar la prioridad a las nuevas generaciones. Y pues, ¿qué te parece, doctora? Aprovechando que estás contigo, aquí con nosotros, con el querido Paco Cruz, con el público consentidor de Sin Censura, ¿por qué no nos hablas de eso, del antes y el ahora del constitucionalismo? Mira, a mí me ha gustado mucho, y no porque él lo diga, sino que quienes nos dedicamos a la cuestiones constitucionales, incluso a la historia del derecho constitucional, podemos ver claramente cómo desde sus orígenes, como nación independiente, como pueblo independiente, no sujeto a ningún poder externo, a ningún poder extranjero, están esos, como les llamó José María Morelos y Pavón, esos sentimientos de la nación, que no son otra cosa más que los anhelos profundos, muy, muy profundos de justicia, de libertad y de que el gobierno funcione a favor del pueblo, de que la razón de la existencia del gobierno es sí, solo sí, el gobierno, ¿no? Entonces, decía en aquellos sentimientos de la nación, aquella versión histórica que es un documento constitucional importantísimo que se firmó en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, o sea, hace ya un poco más de 200 años. Estas primeras, pues, anclas de hacia dónde debería de ir el gobierno. Es decir, Morelos y Pavón querían el Congreso Constituyente de aquella primera Constitución de 1824, que por cierto va a cumplir 200 años esta semana. Querían que el gobierno no fuera tiránico, que fuera sustituido por un gobierno liberal. Querían que echáramos del suelo mexicano, del suelo americano, porque en aquel entonces era una visión integral de toda la América, por lo menos de la América septentrional, la América del Norte. Y ya hablaba ahí algo que se les olvidó a los demócratas, a muchos que se dicen liberales, a muchos que actualmente critican al gobierno, se les olvidaron las premisas esenciales, o sea, que la ley debe de ser buena, que obliguen, como decía, a la constancia, al patriotismo, que regulen la riqueza, que no permitan las grandes fortunas, que no se deje atrás a la gente pobre, que se aleje a la gente de los vicios, de las malas costumbres, de la rapiña, decía en aquel artículo 12, los sentimientos de la nación, de la rapiña y el hurto. Es decir, había ya una visión de hacia dónde deben ir las leyes del Estado, y esa visión se olvidó. Ese viejo constitucionalismo se olvida durante el neoliberalismo. Se preocupan más los constitucionalistas del siglo XX por las formas, por los tiempos, por los procesos, por las instituciones, por las estructuras vacías del Estado, por crear cada vez más instituciones, más órganos, más burocracia, y se olvidan del pueblo, se olvidan de las premisas básicas, se olvidan que el gobierno debe proceder siempre a favor del pueblo, y se convierten ellos mismos en los artífices de la opresión gubernamental. Entonces, llega AMLO y empieza a hablar nuevamente, retoma las viejas premisas constitucionalistas. El primero de los pobres no es otra cosa
más que equilibrar la balanza a favor de las clases menos favorecidas, a favor de los grupos que están en situación extrema de vulnerabilidad, o sea, gente que nunca nadie, el gobierno, ningún gobierno se había preocupado por ellos. Pongo tan solo un ejemplo de esa primera gran reforma constitucional de 2019. La gente que padece, hombres, mujeres, niños, que padecen pues deficiencias mentales, que tienen trastornos de su salud mental, que tienen esos problemas, que no pueden, no son iguales que nosotros, ellos tienen un umbral de entendimiento distinto y nunca nadie se había preocupado por esas personas que tienen capacidades distintas o capacidades limitadas para entender la vida, el mundo, el trabajo, incluso el amor. O sea, cosas muy profundas que le pasan a esas personas y a sus familias. Y el presidente al instaurar una pensión, un, una, un dinero cada 2 meses, pues le soluciona muchas cosas, su medicina, su comida. No estoy diciendo que le solucione la vida, o sea, tampoco vamos a decir que ya, wow, con eso salieron de la pobreza y viven en la opulencia, pero es un reflejo de qué visión tiene el gobierno de proteger a quienes nunca nadie, el Estado mexicano, se había preocupado por ellos. Y esta es una visión incluso moderna de los derechos humanos, de abatir la vulnerabilidad. Entonces, como ese ejemplo, podríamos hablar de todos los demás, de educar a la juventud, proporcionarle un empleo, insertarlos formalmente en el mundo laboral y profesional a través de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, muy criticado por las élites económicas, por algunas élites académicas, se burlan de este tipo de programas, dicen que fomenta incluso la corrupción. Bueno, nadie nunca va a estar exento de corrupción, no estamos diciendo que los programas sean limpios y puros y no haya uno que otro chanchullo, que por supuesto que lo hay, o sea, también tenemos que reflexionar sobre eso, pero ese es el constitucionalismo de ahora, el que debe prevalecer a favor de la justicia social. ¿Y qué es justicia social? Mejor vivienda, mejores trabajos, mejores salarios, mejor educación, empleos bien remunerados, con seguridad social, acceso a la cultura. Es decir, los famosísimos y tristemente abandonados durante el siglo XX derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ese es el núcleo de la Constitución de 1813 para acá. Yo le llamo una primera Constitución que tiene bastantes y distintos documentos entre 1813 y 1824. Ese es el núcleo de la Constitución del 17, la tierra, la educación, la rectoría económica del Estado, y ese sigue siendo el núcleo de la Constitución a partir de AMLO. Recuperar la soberanía energética, recuperar incluso la soberanía científica, la soberanía alimentaria y, por supuesto, la de siempre, la soberanía frente a otros pueblos, ¿no? Lo vimos con el episodio de el por qué no se invita a un monarca que ha despreciado al Estado mexicano. Entonces, sigue viviente ese constitucionalismo antiguo y creo que es algo que no nos tenemos que olvidar, que no tenemos que volver al constitucionalismo de papel, al de formas, al de los derechos translúcidos, como diría Guastini, derechos de papel que solamente están en la Constitución y nunca en la realidad, a que la Constitución sí esté muy bonita y vaya por un lado, muy moderna, pero saliendo a la calle, pobreza, violencia, inseguridad. No estamos diciendo que se acabaron esos problemas, estamos diciendo que se dieron esos primeros pasos para edificar el edificio constitucional que desde mi punto de vista estaba en ruinas. Esta era una constitución totalmente neoliberal, totalmente desenfocada de las causas sociales. Y eso es, creo que lo que tenemos que seguir trabajando, por lo menos desde las trincheras que nos corresponden, ¿no? A los que nos dedicamos al ejercicio del derecho, Toño. Sí, queda mucho trabajo ahora. Efectivamente, además, pues se tendrán que aplicar muchísimos cambios en muchísimas situaciones ahora que entra esta reforma judicial, que efectivamente, bueno, pues hay un cambio en el constitucionalismo mexicano. Bueno, pues hay que estar pendientes de todo esto. Me
comentan, queridos compañeros, querido doctor, querido Paco, que ya tenemos el material de lo que consiguió Vicente, y le pido al equipo que nos grabe, lo que consiguió Vicente tomar dentro de Palacio Nacional ante precisamente pues la presentación de la pintura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Acompáñenme en esta mesa, Paco, querido doctor, para que podamos ver estas imágenes que más bien son históricas. A las 3, a las 3. El bastón de mando. Este está desde el acontecimiento en este momento. En efecto tiene un bastón de mando. Bueno, amigos. Exactamente, esa es la puerta del Palacio Nacional. Con el bastón de mando. Agradecer a las artesanas de Oaxaca que ayudaron a hacer el marco. Si pueden pasar. Sí, por favor, este lado. Si quiere el presidente, sí. Que se le pueda tomar una foto. ¿Sí? ¿Ya lo había visto? ¿Cuál es su nombre, por favor? Mónica Galván Cruz, soy la directora del proyecto Segache. Estas son imágenes exclusivas de nuestro compañero Carlos Pozos Lor Molécula, quien, bueno, pues obviamente estuvo ahí en este recorrido, pero también tenemos imágenes de cómo es que el presidente estuvo ahí con nuestros compañeros corresponsales de La Fuente. Estas son imágenes exclusivas de Sin Censura. Presidente, por favor, por favor. Al sur, al sur. Al sur, presidente. Presidente. Ay, quiero salir de aquí. No, pues me están metiendo una cámara por la cola. Nos va a invitar a su casa. Saludos de Acapulco. Saludos de Acapulco, Guerrero, presidente. De Acapulco, presidente. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, presidente. Rulfo. Malito de chiquita. Oye, hermano. Buenísimo. Buenísimo. Sí, ahí vi la fichita de Oaxaca. Estoy recogiendo tu cabello para ver. Sí, voy a llamarle. No. Santiago. Es para hacerlo. Tenemos más videos. Mire, este es el momento. Bueno, querido doctor Isaac de Paz, querido Paco Cruz, querido público consentidor, este es el momento en el que nos comentaba Vicente. Pues algunos dejaron de grabar, las cámaras dejaron de grabar en vivo, algunos otros sí grabaron con sus teléfonos celulares, y después cuando llega el presidente ahí a comer con nuestros compañeros corresponsales de La Fuente, este Zacahuil, ¿no? Que veíamos ahí con Vicente Serrano, pero hay más imágenes que pudo captar nuestro queridísimo Vicente Serrano. Ahí se las vamos a ir poniendo, es muy cortitas, eso las vamos a platicar con Paco,
Vamos a platicar con el doctor Isaac de Paz, ¿no? En cuanto a sus temas. Es un día muy interesante, un día que pues, se presta para la reflexión. Miremos y escuchemos. De López Obrador con el bastón de mando, viendo hacia el Zócalo capitalino lleno, como muchas veces lo llenó, a la soledad de Enrique Peña Nieto, a Felipe el Oscuro, a un literalmente deslavado Vicente Fox, a un Cedillo escondido tras las cortinas, al artífice de este neoliberalismo feroz, Carlos Salinas de Gortari, el gris de Miguel de la Madrid, López Portillo, y los represores, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, y seguimos en este recorrido. Adolfo López Mateos, en ese recorrido por los pasillos de Palacio, en donde vemos también al gran caudillo del sur, Emiliano Zapata. Y en donde vemos a otros expresidentes. Este es el recorrido. Zapata vive, la lucha sigue y sigue, dicen por ahí. Hay más imágenes. Adelante, don David. Pásale, Paulina, para ver si se nos puede dar más. Bueno, pues este es el hijo del presidente López Obrador, el hijo menor, Jesús Ernesto. Ahí tal vez pues en la última tarde, la última mañana tarde que estará en este Palacio Nacional, que pues por cierto nos comentaban muchos por ahí, hasta espantan, ¿no? En esta, pues obviamente muy histórico edificio. No se crea, yo no creo en fantasmas, es una bobada que me estoy sacando ahí para hacer parte de esta imagen histórica. Hay más, adelante, don David. Secretaria, ¿cómo está? Ahorita muy emocionada. ¿Ya está lista para estar en Morena? Secretaria. Un tamal. Me quiero pasar para que lo vean. Ya son los mejores, presidente. De su tierra. Es igual que eso. Tan delicioso. Mucha emoción, ¿no? ¿Qué sabes? Es igual que están abiertos. ¿Este que me dio? Mira. Presidente, es buenísimo. Es tan riquísimo. Acá hay de tichita también. Nada más que están allá. ¿Esos son los mismos? ¿Esos que están ahí? Señorita. No, ese es de carne de cerdo. Secretaria, secretaria, ¿a cuál entraste? A todos están buenísimos. Sí, no sé si tengan muchos, pero están aquí. Aquí aunque No has dejado no ninguno. importa. Qué histórico, qué interesante lo que vemos y escuchamos aquí. Muy interesante. Y le pido al equipo que nos grabe.